Amables oyentes, les saludamos una vez más cordialmente y le invitamos a que permanezca con nosotros. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos dirija. Padre eterno que está en los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da para poder estar, Señor, en estos medios, para proclamar su nombre, para bendecirle, para dar, Señor, a conocer, Señor, su grandeza. Pedimos en esta hora su cobertura, su ayuda, porque sin su ayuda nada somos. Sin que usted ponga palabra en nuestras bocas no podemos hablar, no podemos hacer nada, porque todas las cosas, Señor, están bajo su control. Pedimos su ayuda, su dirección y damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos, el título el mensaje de hoy dice El libro de los libros. Y antes de comenzar a entrar de lleno en lo que es la palabra, voy a hacer un comentario sobre que en este mes los cristianos evangélicos celebramos el mes de la Biblia. Quizás algunos no saben, pero en algunas congregaciones se hacen cultos especiales y se hacen actividades con respecto a la palabra de Dios. Y creo que por eso también yo quise en esta hora hablar sobre la Biblia. También quiero hacer un comentario acerca de este libro, porque yo le puse el libro de los libros, porque considero y creo importante recordar a los que saben y a los que no saben contarles de que la Biblia es el libro más leído que existe en todo el tiempo en que cual ha sido escrita. En nuestra era es el libro entonces que ha sido más leído, es el que ha sido más comentado, incluso ha sido cuestionado. Y seguirá siendo, porque cada uno a veces toma la palabra de diferentes maneras, lo enfoca de diferentes formas, pero nosotros debemos mirar la esencia, mirar lo que es el meollo, como dicen, lo que hay, la importancia de la palabra de Dios. Porque, como dice la Escritura, debemos nosotros reservar lo bueno y los comentarios que no son, nosotros dejarlos pasar, los que no son convenientes. Bueno, en la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, está entonces el versículo principal, el cual vamos a empezar a comentar. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos entender por qué dice aquí que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y empezamos a comprender todo lo que significa ella, donde nos enseña lo que nosotros queramos aprender. No hay cosa que en la palabra de Dios no esté escrita. Solamente las personas que no les gusta leer, que no leen la palabra de Dios, ellas son las que ignoran entonces la riqueza que hay allí, lo importante que es poder entender cómo Dios nos guía mediante su palabra. Así como nosotros sabemos que las señaléticas del tránsito tiene que cada conductor debe aprendérselas y debe respetarlas, y cuando no las respeta, ustedes saben lo que pasa. Asimismo, la palabra de Dios es una guía en la cual nosotros podemos tomar en cuenta lo que ella dice para nuestro bien, o dejarlo pasar, que también será para nuestro mal. Por eso es importantísimo poder leer la palabra, entender que cada una de todas las cosas que nosotros necesitamos saber está en ella. Y también están las profecías, las cosas que están ocurriendo diariamente, cómo se va cumpliendo lo que los profetas dijeron en aquellos tiempos, y que muchas veces las personas cuestionan aquello, no quieren entender, no quieren saber.
Pero sin embargo, cuando ya la cosa está encima, cuando suceden los hechos portentosos, difíciles, complicados, como dice la palabra, que habrán terremotos, que habrán guerras, que habrán pestes, que habrán hambre, todo eso se está cumpliendo entonces al pie de la letra. Y nosotros debemos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, no ser torpes en el sentido de que no hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer acá en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor Jesucristo instaba a sus discípulos y todos aquellos que lo seguían y que lo escuchaban a que leyeran las palabras, y no solamente leerlas, sino que buscar más allá de una lectura simple, sino meditar de qué se trata lo que la palabra enseña. Porque dice que cuando nosotros, yo lo entiendo, porque cuando uno lee, dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Sí, porque cuando nosotros leemos la palabra, nos hace sentido lo que ocurre diariamente, y también nos hace sentido lo que es saber que las Escrituras daban testimonio del Hijo de Dios, del Mesías que iba a venir, de ese Mesías que todo lo que le iba a suceder al Mesías estaba escrito por los profetas. Es por el profeta Isaías, donde habla acerca del nacimiento del Mesías y cómo iba a venir, de qué forma iba a ser y cómo iba a ser el Cordero inmolado, el que iba a entregar su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Todo aquello, si la gente no lo leía en esos tiempos, no podía comprender. Por eso la gente ignoraba que Jesucristo realmente era el Mesías, y que todas aquellas cosas que él hacía eran porque tenía el poder de Dios en su vida, porque él era y es el Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo en Marcos capítulo 12 versículo 24. Leemos: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Aquí los saduceos, que era una secta de las cuales no creían en la resurrección, hablaban acerca de una mujer que había tenido varios maridos y que al final había muerto. Murieron sus esposos primero y después murió ella. Y ahí le preguntaban a Jesús de que cuando hubiera resurrección, ¿de quién iba a ser esposa de aquella mujer? Y por eso él les responde que ellos, ignorando las Escrituras, porque no leían, no sabían, erraban con estas cosas, porque él le explicaba de que en la resurrección no va a haber casamiento, no va a haber nada de eso, sino que serán como los ángeles del cielo. Eso les respondió Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, ignorando las cosas, hablando cosas que no entendían. Y muchas veces sucede en la vida real, que muchas personas alegan, discuten y cuestionan porque no leen la palabra, porque no se informan de lo grandioso, de lo maravilloso que es la palabra del Señor. Nosotros sabemos que si buscamos en las palabras de Dios, vamos a encontrar las enseñanzas de toda clase, las enseñanzas morales, las enseñanzas cómo enseñar a los hijos, cómo deben comportarse los matrimonios, cómo deben ser los amos, que se decía antes. Ahora ya no se usa la palabra amo, se usa la palabra empleador, y empleado. Cómo debe comportarse el empleado y el empleador. Diferentes cosas. ¿Y para qué vamos a seguir nombrando tantas enseñanzas? Que cómo vivir una vida correcta, cómo vivir una vida para que no tengamos problemas. También nos habla de todo aquello que no es bueno delante de los ojos del Señor, lo que el Señor no acepta. Que la gente ahora dice, no, somos más modernos, tenemos que hacer esto, no importa que hagamos estas cosas que son las cosas pasadas de moda. Cuando nosotros hablamos acerca de muchas cosas que a Dios no le gusta, que no permite, ahora dicen, eres una persona retrógrada, eres a la antigua, pero no es así. La palabra de Dios siempre va a estar actualizada, siempre va a ser actual, siempre va a ir para adelante de nosotros, y va a ser una guía de la cual nos ayude entonces a vivir una vida que no nos complique, que no nos haga perder
sufrir, porque muchas veces la gente sufre por causa de que ha tomado malas decisiones. Nosotros mismos a veces tomamos malas decisiones y después decimos, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿dónde está? Y nosotros somos los culpables, porque no obedecemos las reglas que Dios puso, las leyes que Dios puso en su sola potestad. Vamos a seguir leyendo. En el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es un texto que la mayoría de los cristianos se lo sabe. Pero, ¿por qué dice que es lámpara? Porque las personas cuando no saben y no entienden, están en tinieblas. Están a oscuras. Es como que un ciego, es como estar ciego. Porque no hemos leído la palabra. Entonces ella es la que nos alumbra el camino para no caer, para no resbalar, para ver los peligros que hay. Ella es la que nos alumbra. En el Salmo 130 dice así, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí recalca entonces que la palabra nos alumbra y hace entender a los simples. Aquellos que leen pueden entender que Dios les ama y que por algo Él pone esas reglas, pone esas leyes. En el Salmo 130, 133, versículo, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aquí el salmista pedía a Dios que le ordenara sus pasos, que le dirigiera sus pasos para que no haya ninguna cosa mala le pudiera hacer daño y lo usara para poder caer en pecado. Seguimos leyendo. Aquí el Salmo 119, 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. El salmista sabemos que era un hombre creyente, un hombre que alababa a Dios, que creía en Dios, y por eso escribía eso, que él se sentía protegido, escondido bajo la protección de Dios, y que en la palabra de él había esperado. Nosotros debemos también creer en Dios, como dice el Salmo 91, el que evita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la protección del Todopoderoso, de aquel que nadie le puede hacer frente. Y nosotros, si buscamos la palabra, si nos acercamos a Dios, vamos a encontrar entonces esa protección divina. Seguimos leyendo. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Claro, si la persona desde su juventud comienza a buscar a Dios en la palabra, va a encontrar entonces la protección de Dios y va a vivir una vida limpia, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que guarda la palabra del Señor, limpia entonces su camino. El Salmo 119, del 1 al 8 vamos a leer. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahí podemos ver que entonces es importante andar en el camino del Señor para no cometer iniquidad, cometer pecado. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El Señor dice aquí que Él encargó que sean guardados sus mandamientos. ¿Para qué? Para librarnos de pecados, de dolencias, de consecuencias malas por nuestros actos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Qué maravilloso es poder entender cómo el salmista podía estar siempre buscando el amparo de Dios, pidiéndole la dirección a Dios para que pueda entonces vivir una vida correcta y pedirle siempre a Dios que Él guarde nuestros caminos, nuestro caminar, y que no nos deje nunca, porque si nos deja, nosotros solos vamos a ser, como dice la palabra, como una oveja descarriada, como una oveja que se aparta del rebaño y se va lejos y se pierde.
¿Por qué? Porque no está bajo el amparo del pastor que los cuida. Así también nosotros debemos entender que si estamos lejos del amparo de Dios, vamos a tener entonces dificultades si nos apartamos de Él. Como les decía, el pueblo cristiano celebra el mes de la Biblia porque sería maravilloso que todos los días nosotros celebráramos la Biblia, porque es un libro que no tiene comparación. La gente no entiende, no comprende lo maravilloso que es poder leer la palabra y ajustarse a las leyes las cuales Dios puso para que nosotros las pudiéramos cumplir, y no solamente por cumplirlas solamente, sino porque nos va a librar, porque la palabra de Dios también dice las consecuencias de desobedecer a las palabras y las consecuencias que hay también en obedecerlas, que son muy diferentes unas de otras. Nosotros sabemos y entendemos que a la gente no le gusta, a muchos no les gusta la lectura, incluso a algunos cristianos que solo cuando van a los cultos de adoración a Dios, ahí solamente lo que se lee, y no se preocupan en la semana de poder escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque no les gusta, pero pierden una cantidad de información que les sirve para poder entonces vivir una vida correcta, vivir una vida que les va a llevar entonces a entender cómo Dios preparó entonces de antemano a su Hijo para poder enviarlo y para que pudiera morir por nosotros, para pagar el pecado nuestro, y así entonces nosotros poder vivir con el Señor un día en la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo también nos habló de que Él iba a preparar una morada, y nosotros debemos creerlo, confiar con todo nuestro corazón que si le aceptamos como Señor de nuestras vidas, Él entonces va a recibirnos con gozo, porque Él dice que el que a Él va, Él no lo va a echar afuera, no lo echará afuera, sino que lo va a recibir con los brazos abiertos. Nosotros debemos comprender que si creemos en Dios y confiamos en su palabra, vamos a ir por el camino correcto, pero si no, vamos a ir de mal en peor, y cada día que pasa van a pasarnos situaciones muy difíciles. Hay muchas personas que dicen: Dios no me va a perdonar porque mi pecado es muy grande, yo no puedo salir de una adicción tan grande y Dios no me va a perdonar. Pero yo le digo y le aconsejo, si usted está pensando de esa manera, cambie su forma de pensar. Piense que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Si usted le pide perdón, Él le va a perdonar, le va a ayudar a salir de esas adicciones. ¿Cuántas veces podemos dar testimonio en nuestras vidas que Dios nos ha sanado de enfermedades? Yo misma tengo mucho que decir en cuanto a eso. Quizás ahora no lo voy a decir, no voy a dar testimonio, pero los que tenemos en nuestras vidas los testimonios de sanidad en nuestros cuerpos, nadie nos puede decir lo contrario. No nos pueden decir: no, tú estás hablando porque tienes boca. No, porque en nuestra vida hay un testimonio grande de que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana. Si está en su voluntad sanarnos, nos va a sanar. Y si está en su voluntad llevarnos, nos va a llevar. Porque muchas veces las personas dicen que el morir, algunos dicen que es un castigo, pero sabemos que muchas veces el sufrimiento humano, Señor, no se compara con el descanso que Dios nos puede dar, y que nos pueda dar el descanso para poder dejar de sufrir en esta vida, porque la carne sabemos que se enferma, pero Dios, el alma y el espíritu debe estar sano, debe estar limpio para que pueda llegar a la presencia del Señor, porque su palabra bien dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante que vayamos a la presencia de Dios y podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, para que Él nos lave, nos limpie nuestros corazones con esa sangre que fue vertida en la cruz allí para salvarnos. Vamos a leer una última parte en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, donde dice: y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo escribió las epístolas para nosotros, porque sabemos que lo escribió en esos tiempos, para los tiempos pasados, pero quedaron plasmadas, quedaron escritas para que nos enseñara. Aquí el apóstol Pablo también habla acerca de lo que escribió el apóstol Pablo, y dice que hay algunas cosas que son difíciles de comprender, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos la ayuda, Él nos va a dar el entendimiento para que comprendamos, porque hay muchas personas que dicen, las cuales son, hay personas inconstantes, indoctos, personas que tuercen la palabra del Señor, y que no hablan conforme lo que Dios quiere, sino que hacen conforme a su voluntad. Dice también, aquí dice, como también las otras escrituras, hablas acerca de las escrituras antiguas, las que escribió el apóstol Pablo y las escrituras antiguas, donde nos habla entonces de la redención y de muchas cosas que están ocurriendo en estos tiempos. El Señor nos bendiga, nos ayude. Entendamos entonces que es muy importante para las personas que creen ser inteligentes, puedan leer la Biblia. Porque hay personas que se creen inteligentes, pero no le dan importancia a las Sagradas Escrituras. Aún siendo cristianos, no le dan importancia. Y nosotros podemos decir que no nos cansaremos de decir que debemos leer la palabra, no solamente en los momentos en los cuales nos congregamos para ir a un lugar a compartir algún culto de oración al Señor, sino que también día a día podamos leer la palabra del Señor, que ella nos va a llevar a un conocimiento más alto, a un conocimiento del cual nos va a ayudar para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas, y también para poder compartir esa palabra que va a ser tan necesaria para aquellos que están sufriendo diferentes situaciones. El Señor les bendiga a cada uno. Espero que esta palabra le haya servido para su vida. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, damos gracias por la oportunidad que nos ha dado, pidiéndole su ayuda, Señor, por cada uno de aquellos que han escuchado, y también pidiendo en esta hora por aquellos que tienen alguna gran necesidad, pidiendo por los que están enfermos, Señor, que usted les ayude a sobrellevar su enfermedad si no es su voluntad sanarle, Padre Santo. Pero sabemos, Dios mío, que usted es un Dios poderoso y que usted puede hacer milagros en los cuerpos, en las vidas de las personas, pero sobre todo que puedan tener esa oportunidad de arrepentirse para que puedan estar preparados para poder llegar a su presencia y mediante el sacrificio de su Hijo puedan encontrar la salvación. Bendiga, Señor, a aquellos que sufren. Ayude a aquellos que quieren dejar esas adicciones que los tienen atrapados, Señor. Ayúdelas a salir. Ayúdeles a poder, Señor, entender que si buscan su presencia, usted les va a ayudar. A aquellos que están enfermos, con enfermedades complicadas, Padre Santo, usted puede hacer un milagro. Padre Santo, pedimos su ayuda, su bendición, su dirección, y que esta palabra, Señor, haya servido para que alguno reflexione y pueda también comenzar a escudriñar su palabra y así encontrar sabiduría, inteligencia y todo lo que usted proporciona mediante esta preciosa palabra. Damos gracias, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.